Damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación organizado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gerard Arán Rodríguez Molina y seré quien moderará esta mesa titulada Salud Pública, Sistemas de Atención y Calidad de Vida, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. La doctora Ana Hedley Tejada es doctora en psicología, maestra en antropología, psicología y licenciada en etnología. Cuenta con especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género. Se ha dedicado al estudio del trabajo de cuidados y el trabajo doméstico remunerado, de la pobreza, la desigualdad socioeconómica y de género, así como la vulnerabilidad y el bienestar psicológico. Por otro lado, la doctora Mónica Islas Flores es etnóloga, investigadora educativa y antropóloga. Sus líneas de investigación se centran en la educación intercultural, etnicidad, movimientos étnicos en torno a procesos escolarizados y comunitarios con participación del magisterio, infancias y juventudes étnicas. Forma parte de la red temática de investigación en educación rural. Además de las y los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen las y los comentaristas, tendrán 10 minutos cada uno para realizar su retroalimentación, que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos con la mesa de trabajo con la presentación de Yolanda Pérez Lara. Presentará su trabajo titulado Análisis de indicadores de la calidad a la satisfacción en la salud de los usuarios originarios de la meseta Tojolabal en el Hospital de la Mujer Comitán Chis durante el 2027. Pues muy buenas tardes, maestros, maestras, compañeros y compañeras. Estoy aquí presentando y procedo a proyectar. ¿Se está viendo? Sí, ya podemos ver tu pantalla. Por favor, ve a tu presentación. Ok. Ve a PowerPoint, en la parte de hasta abajo. Más abajo, más abajo. Aquí. Hasta abajo, ve en la parte del menú. Ok. Si gustas, puedes cerrar también este cuadrito que está exacto. Y ahora ve a PowerPoint, ¿vale? Hasta abajo. En la barrita de Windows, exactamente. Ahí. Muy bien. Ahí dale la presentación. Sí. Exacto. Pues muy buenas tardes. Como ha comentado el doctor, mi tema es análisis de indicadores de calidad a la satisfacción en la salud de los usuarios originarios de la meseta Tojolabal en el Hospital de la Mujer de Comitán, Chiapas, durante el periodo 2027-2028. Esta es una propuesta o reporte de investigación encaminada a la solución de un problema social complejo a partir de las perspectivas de los sistemas complejos. La presente diapositiva se funda en la capacidad del ser humano para modificar la realidad, considerándose sistema adaptativo complejo, por tanto, a través de acciones y procedimientos metodológicos que tienen como objetivo plantear un proceso de evaluación acorde a la atención de la población originaria de la meseta Tojolabal. Esto se llevará a cabo en el Hospital de la Mujer de Comitán, Chiapas, desde un enfoque metodológico consistente en el análisis de indicadores de calidad en salud derivado de encuesta de calidad que en la observancia no ha sido de aplicación a la población usuaria de extracto indígena, Tojolabal, Tzotzil, Cental específicamente, por no estar acorde a la manifestación de su sentir, su lenguaje y su estructura. En esta foto podemos percibir a una usuaria indígena de origen Tojolabal y podemos ver que es parte de su suprasistema en salud, que antes era salud, hoy es IMSS,
en calidad en salud, en la que emana la problemática focalizada que consiste en la no consideración de la vulnerabilidad en encuestas de satisfacción a la calidad en salud de la población usuaria de los pueblos originarios Tojolabal, Cental y Tzotzil. ¿A qué se refiere esto? Principalmente a que existe una encuesta en salud en calidad de salud, pero es una encuesta estructurada en español, no viene considerado su idioma originario de ninguno de estos rubros de población indígena y por tanto, pues ellos no participan. Supuestamente esta encuesta debería ser para población abierta, pero no es el caso porque las personas, por esa idiosincrasia que se ha generado, no participan. Del suprasistema salud o IMSS, como les comenté, está esta situación que se manifiesta históricamente en Chiapas, en donde ha existido discriminación de la población indígena y ello ha repercutido hasta la actualidad desde una dimensión local, estatal y nacional, considerando a dicha población originaria como inferior y el sector salud no es la excepción, desgraciadamente no es la excepción, todavía hay sesgos de discriminación en la población usuaria. Así como lo cita Rosario Castellanos y otros autores que visibilizan la discriminación a la que se hace alusión. Pues desde el pasado, aquí en Chiapas, Rosario Castellanos, una escritora muy renombrada y una investigadora, hizo mención en su libro de Balún Canán sobre esta situación. Yo tengo la experiencia de que cuando llegué aquí a Comitán, la gente se bajaba, las personas de extracto indígena se bajaban de la banqueta para que posaran las personas. Ese es un ejemplo de cómo se ha vivido la discriminación acá en Chiapas. Según Amorós, es un estado con alta diversidad cultural. Chiapas es un estado con una alta diversidad cultural, donde conviven diferentes grupos indígenas con sus propias cosmovisiones y prácticas de salud. Situación que a todas luces se observa como manifestación de la desigualdad que aún prevalece en Chiapas y en este caso específicamente al sector salud. Desgraciadamente es una situación tremenda que se sigue viviendo y que está costando erradicarla, pero se va a lograr. En la atención en los servicios de salud, a pesar de las estrategias de redes actuales, continúa existiendo una serie de problemas y deficiencia en la atención de la salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes, además de la falta de personal capacitado de forma continua en muchas regiones del país de medicamentos e insumos, trato con dignidad y visibilidad de empoderamiento, pues es lo que se pretende que se logre. Forma parte de la microanálisis sintético el identificar que el grupo étnico predominante que se atiende en el Hospital de la Mujer de Comitán es Tojolabal y en segunda y tercera instancia el Cental y el Tzotzil, ocupando una tercera parte de la población atendida en el Hospital de la Mujer de Comitán. Al sentirse discriminados ha derivado en situaciones por demás críticas en casos extremos, como son agresiones que no, pues agresiones de parte de la población usuaria no se justifica, sin embargo lo hemos vivido porque se han sentido que son pues discriminados, que no han encontrado un sentir con calidad y calidez, se sienten a veces vulnerados y entonces al no tener posibilidad o no querer llenar la encuesta de calidad, pues han procedido con agresiones. Y esta es una situación grave porque ha habido problemas como secuestros de parte de la población usuaria hacia el equipo multidisciplinario de salud, que es por médicos, paramédicos y administrativos. Como les digo, no se justifica, pero es real. Y bueno, salud, no podemos decir que ha hecho oídos sordos a la situación, simplemente que se hacen los proyectos desde un escritorio y no se aplican en la realidad. Ciertamente el Hospital de la Mujer tiene ahora espacios específicos como se considera dentro de las autoridades, como es clínica de parto seguro, como es lugares de hospedaje, pero aún la población sigue con ese sesgo de inconformidad. El descomponer el sistema focal
Permite jerarquía de subsistemas funcionales definidos como agentes o integrantes, en este caso es la población originaria, obviamente del estado de Chiapas, mismos que no han podido acceder al servicio de calidad a través de la encuesta. Yo no sé si me estoy siendo clara, voy a abundar un poquito más en este asunto. Calidad es calidad en salud, estamos hablando del macrosistema. Salud tiene un programa específico o una coordinación específica que es calidad en salud. Esta calidad en salud tiene a su vez destinado la atención a la población de poder identificar con indicadores de salud la evaluación del sistema, de los usuarios, que ellos expresen de viva voz, de manera muy responsable, cómo sintieron la atención. Y cuando hay una situación que derive en inconformidad, hay que plasmarlo, hay que solicitar el formato y ponerlo en el buzón. Aquí tenemos un formato o una foto del buzón de calidad y el resultado de indicadores, imagen de atención integral. Podemos ver la imagen de atención integral, que es donde ejemplifica esto de lo que les estoy hablando. Sin embargo, pues las personas de extracto indígena, de extracto originario, no lo ocupan, pues o por obvias razones, es una situación de que no está en su lenguaje, las preguntas no son adecuadas. Ha habido, como les digo, mucho avance, pero aún falta que hacer. Y eso es lo que yo he detectado, que los indicadores en la atención a población originaria no se dan, no se cuantifican, porque muy pocos se atreven, por así decirlo, muy pocos solicitan la encuesta para expresar su inconformidad o su sentir. Entonces, esta es la propuesta, de que se incluya de manera clara en su idioma y realizada la encuesta por personas que estén en el mismo lenguaje o con la misma intención para hacer la evaluación. En salud se comisiona al aval ciudadano. Esta es una persona de la población, o sea, una persona neutral que realiza la encuesta, pero lo que hemos observado es que a las personas indígenas no es aplicado, y tampoco quieren ellos que se les aplique. Aquí podemos ejemplificar el proceso. En la presente diapositiva se esquematiza una macrodescripción del sistema focal, pretendiendo describir de manera gruesa, modélica, la problemática en la cual se pretende con la presente propuesta que los agentes tengan acceso a la adaptación mediante la inclusión de exponer su sentir libremente en encuesta de calidad y a su sentir. Yolanda, te quedan un par de minutos, ¿vale? Perfecto, sí, ok. Pensé que iba muy rápido, pero bueno, perfecto. No sé si podemos abundar aquí. Viene lo que es la población originaria, el Hospital de la Mujer, que es donde viene en este esquema de Venn, donde se viene a ver, se ejemplifica el Hospital de la Mujer de Comitán, hoy IMSS, y cómo se da esta situación, cómo convergen las cuestiones de usos y costumbres, el marco jurídico, los sesgos y discriminación, y lo que se está buscando, que es respetar su identidad cultural y la trascendencia de su aportación a la humanidad. Contrato digno, visibilidad, empoderamiento, redistribución equitativa de recursos y reducir las desigualdades. Pues yo planteo en esta diapositiva, a grosso modo, la metodología inicial que permite encaminar hacia el logro de la propuesta planteada y que se vea reflejada en una estructura que permita la interconexión y comunicación entre los agentes, facilitando la adaptación y el aprendizaje. Mi reseña bibliográfica, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Ana Hetli Tejada. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Yolanda, mucho gusto a todas las y los colegas que están por acá. Y lo primero que me gustaría comentar es que me parece un tema muy relevante. Es decir, los servicios de salud están ahí para brindar la mejor atención posible y lograr los mejores resultados en términos de bienestar para la población sin discriminación
y con especial sensibilidad en el caso de poblaciones históricamente discriminadas, marginadas, etc. Dicho eso, me preocupa mucho que en el documento que recibimos, en el proyecto, no me quedó claro qué era lo que se iba a estudiar, ¿no? Me quedaba la duda de si se quería ver la perspectiva de la población usuaria respecto a estos indicadores, o si se refería como a la calidad de los servicios de salud, etcétera. Ahora con la exposición me quedó un poco más claro que es analizar la experiencia de la población hablante de lengua indígena, supongo que acotada a quienes solo hablan, ya sea tojolabal, tzotzil, celtal, de estos indicadores que ya están diseñados, si estoy entendiendo bien. Pero de todos modos, creo que la idea no está o bien aterrizada o bien transmitida, porque quedan como varias dudas. Si ya hay una batería de indicadores con algunas preguntas que permitan captarlos, si se va a hacer una traducción y se va a preguntar a la población usuaria, o si se van a hacer entrevistas con la población usuaria sobre cuál es su perspectiva respecto a los servicios o a las problemáticas que detectan, etc. Como que no veo yo con claridad cuál es la pregunta de investigación y el objetivo concreto que persigue este proyecto. Entonces, creo que el primer paso importante sería poder plasmar eso en un documento o en una presentación y comunicarlo de la manera más aterrizada posible, para entonces empezar a pensar en otros asuntos. Por ejemplo, si no hablas tú el idioma de las personas usuarias a las que vayas a entrevistar, ¿cómo vas a resolver ese puente? Cómo se pueden traducir esos indicadores a la lógica y a la manera de ver el mundo de esa población usuaria, o más bien cómo acceder a la perspectiva de la población usuaria y traducirla a la lógica institucional, etcétera, etcétera. Entonces, como que se abren un montón de puertas posibles que ahorita no podría yo señalar exactamente cuáles son, porque no he podido definir claramente con la lectura y con la presentación a dónde quieres llegar con esta investigación. Y quizá ese podría ser un buen ejercicio. ¿Qué me gustaría lograr al final de esta investigación? ¿Qué me gustaría que este estudio le ofrezca al sistema de salud, a la población usuaria, a quienes estuvieras pensando como tus lectores objetivo principales o tu audiencia principal? Si te gustaría tener una nueva encuesta traducida a celtal, tzotzil, tojolabal, si te gustaría tener un cuestionario que le haga sentido a esa población usuaria, o si te gustaría detectar cuáles son esas problemáticas que están causando las tensiones que describiste y hacer un informe al respecto, etcétera. Entonces, quizá a partir de ahí puedes ir aterrizando algunas cosas, entre ellas, y muy importante, tus objetivos y tu pregunta de investigación, para entonces empezar a pensar en cómo resolver los otros asuntos que puedan surgir, ¿no? Cómo acceder a la información, cómo abordarlo, etc. Dejaría hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora continuemos, por favor, con la doctora Mónica Islas Flores. Hola, buenas noches a todos y a todas. Un gusto conocerles y estar acá, compartir esta mesa, este coloquio, decimos, con ustedes, y mucho gusto en conocerles nuevamente. Bueno, pues Yolanda, mucho gusto también de leer tu trabajo. Yo suscribo varios de los comentarios de la doctora Ana.
Uno de ellos es que, en efecto, es un tema muy interesante porque a pesar de las nuevas políticas interculturales en materia de salud, parece ser que son letra muerta en los contextos indígenas, ¿no? Y tú nos muestras un claro ejemplo de esta situación que ocurre particularmente en el sur de México con esta población indígena. Y por eso considero que el tema es del todo relevante, importante, necesario de elaborar, de seguir indagando. Sin embargo, creo que para fortalecer mucho tu proyecto de investigación y como bien señala la doctora Ana, sí hace falta que nos muestres un rumbo más claro de la investigación, hacia dónde va tu investigación. Cuando yo te leía, trataba de encontrar como los rumbos. Ahora que escucho tu presentación, me queda claro que tiene que ver con esta encuesta que no está considerando la calidad de la salud entre esta población. O sea, que están quedando invisibilizados, no contemplados en esta encuesta. Y ahora entiendo una cuestión que mencionas acá la página 1, ¿no? Cuando tú dices que en el objetivo 5, que el objetivo sería elaborar la propia encuesta. Entonces, por ahí como que intuyo cosas, ¿no? Pero creo que sí hace falta mucha claridad respecto a cuál es el rumbo de investigación. Y ello consistirá en que definas claramente un objetivo de investigación, un objetivo central de investigación y de igual forma una pregunta central de investigación. Partiendo de una pregunta y un objetivo centrales, yo creo que la investigación va a fluir un poco mejor. Me parece que el planteamiento del problema está ahí y nos explica un poco el panorama, los actores, el contexto. Es muy bueno que en el título aparezca incluso la temporalidad del estudio, pero sí hace falta que nos digas claramente de qué va la investigación. Ajá. Creo que también haría falta mejorar un poco más la redacción en todo el texto, ¿no? En todos los apartados. Y una vez teniendo una pregunta de investigación y objetivo central, pueden derivarse el conjunto de objetivos particulares, Yolanda. Yo creo que lo primero es plantearse una pregunta de investigación a partir de la problemática que nos estás exponiendo. También creo que los objetivos particulares, una vez que tengas definido un objetivo central, tienen que ir muy de la mano para ir tratando de abordar lo que plantees en un objetivo central y tener cuidado de que estos objetivos comiencen siempre con un verbo en infinitivo y que vayan, digamos, como tratando de que se desmembren, ¿no? De un objetivo central y que tengan un tono más de investigación, porque los objetivos que tú estás mostrando aquí, pues son como de acción, pero en la metodología no nos has dicho si se trata de una investigación de acción participativa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que los objetivos deben ir más apuntados a la investigación, ¿no? O sea, ¿qué quieres identificar, analizar, examinar, etcétera, ¿no? Pero, repito, se podrán desprender una vez que tú tengas un objetivo central y claro, ¿no? Hacia dónde va la investigación. También es importante que nos menciones cosas como básicas, ¿no? O sea, tú no nos lo dices, me parece que es así porque tú conoces el contexto y lo das por hecho. Pero ¿de dónde es originaria la población celtal, tzotzil y tojolabal de la que haces mención? Nos hablas como de una región, pero bueno, ¿por qué esta población está situada en Comitán, ¿no? Cuando digamos tradicionalmente no sería como su territorio originario, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esta población? Y además, bueno, creo que se trata de una investigación, me parece ser que va dirigida con población femenina, pero esto también me queda duda, ¿no? Porque se trata de un hospital de la mujer, pero de manera general nos hablas de la población celtal, tojolabal y tzotzil. No haces énfasis en que se trata de la población femenina y quisiera yo pues saber si
si vas a trabajar con esta población exclusivamente, ¿no? Creo que en el título también sería bueno que no abreviaras como las palabras. El título es bueno, pero no es viable que abrevies algunas palabras. Y bueno, creo que también, me parece que en el objetivo particular 6, está como una pista, una gran pista de hacia dónde podría ir tu investigación, porque tú señalas que te interesa evidenciar cuáles son las razones que dicho gremio indígena no perciba su atención como incluyente en su atención médica. Y me parece que ahí no señalas, no hablas de la encuesta, hablas de la atención en general, ¿no? Yo creo que si la atención en general es lo que te interesa, ahí está una pista hacia dónde va tu investigación. Y si no es esto, entonces es la encuesta, pero puede ser esto y la encuesta, ¿no? Entonces habría que, pues, como reflexionar hacia dónde va. Y una vez que se tenga claridad en esto, Yolanda, se podrá tener claridad en la metodología, porque hay mencionas muchos métodos, no los podemos abarcar todos en una investigación. También de pronto hay confusión entre método y técnica de investigación, y eso también te lo va a aclarar una vez que el rumbo de la investigación se aclare, ¿no? Por ejemplo, el diario de campo, pues, bueno, es una técnica de investigación y no un simple instrumento, ¿no? Y bueno, yo creo que también una vez que arranques con una pregunta de investigación, construir un marco teórico que le dé un buen soporte a tu proyecto. Y pues nada, Yolanda, creo que esos serían todos mis comentarios. Muchas gracias. Agradecemos mucho sus comentarios, doctora. Ahora continuemos con la siguiente estudiante. Es Ariadna López Ortiz. Presentará su trabajo titulado Modelo de Sistema de Salud Sexual con Perspectiva de Género e Interseccionalidad en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí. Estimados colegas y asistentes, muy buenas tardes. Soy Ariadna López Ortiz, maestra en Administración en Administración de Empresas para la Sustentabilidad, y es un gusto para mí compartir con ustedes los avances de la investigación titulada Modelo de Sistema de Salud Sexual con Perspectiva de Género e Interseccionalidad en la Ciudad de México. La presentación sintetiza los avances de la investigación con énfasis en la vulnerabilidad de la población sujeto de estudio y sobre todo en el hilo que une el marco teórico con la medición de esa vulnerabilidad y el modelo de simulación. El propósito general de la investigación es proponer un modelo de sistema de salud sexual con perspectiva de género e interseccionalidad para mujeres de 20 a 45 años de la Ciudad de México y su zona metropolitana, usuarias de servicios de salud sexual y reproductiva en una clínica privada. En esta parte en uno de mis objetivos específicos es identificar las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva, y a partir de ahí tomamos o iniciamos con un supuesto de que las desigualdades en el acceso a la salud sexual no dependen únicamente de la disponibilidad formal de servicios, sino de la interacción multiplicativa entre condiciones socioeconómicas, barreras institucionales, dinámicas patriarcales y la disponibilidad de redes comunitarias de cuidado. Y bueno, los tres suprasistemas que estructuran la salud sexual, ¿no? La investigación parte de que la desigualdad no es un fallo puntual, como les comentaba, del sistema sanitario, sino un efecto estructural de tres suprasistemas que operan simultáneamente sobre los cuerpos de las mujeres. En primer lugar tenemos el patriarcado, el cual ofrece la primer clave. Rita Segato nos describe un patriarcado no como un atributo de las relaciones familiares, sino como un orden político de jerarquías, prestigio y valor, lo que nos permite identificar la violencia obstétrica como una expresión institucional de violencia de género. En segundo lugar, tenemos a un capitalismo que nos añade una clave material importante, tomando en cuenta a Fraser, quien describe el capitalismo como aquel que produce crisis de cuidados, donde la reproducción social sostiene la acumulación,
pero a la acumulación ilimitada tiende a desestabilizar los cuidados de los que dependen, ¿no? O sea, de las personas que cuidan. Esta lógica se concreta en salud reproductiva a través de la reproducción estratificada. Las tareas reproductivas se distribuyen de forma desigual según la jerarquía de clase, la raza y la posición económica, de tal manera que esto funciona como la mercantilización de los servicios médicos u opera como tal, así como un filtro económico del acceso a este. Y finalmente, la colonialidad, ¿no? La cual nos aporta la clave histórica que articula pues las anteriores. El patrón de poder moderno fundado en la idea de raza, que sobrevive al colonialismo y organiza las jerarquías contemporáneas hasta la colonialidad del género. Desde esta perspectiva, pues, ilumina cómo la exclusión en salud sexual recae pues, con más intensidad sobre mujeres indígenas y empobrecidas, en quienes se concentran pues, las tres lógicas que de forma simultánea y leídas en conjunto como parte de como una lectura interseccional, los tres suprasistemas se entrelazan y la desigualdad emerge de su operación combinada sobre los cuerpos situados en posiciones específicas. Y es precisamente ahí donde esa operación, pues combinada, podemos identificarla en podemos identificar estos suprasistemas en los umbrales de vulnerabilidad. Y bueno, es aquí donde surge una pregunta que es, ¿dónde dejan huella? Pues una huella observable, esos suprasistemas en la población concreta, ¿no? Con datos de INEGI, de CONAPU, de ENSANUT y la Secretaría del Trabajo y Fomento de Empleo en la Ciudad de México, se desarrollan estos umbrales que describen una población de vulnerabilidad media y heterogénea en la Ciudad de México. El riesgo de esta población no proviene de la privación material generalizada, sino de las barreras concentradas en dimensiones específicas. Lo que en la siguiente tabla se muestra en esta tabla se muestra cómo cada suprasistema deja un umbral observable, ¿no? Desde el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad. Y en ese sentido, inverso, los indicadores, como podemos observar, de salud sexual y reproductiva, pues revelan las capacidades que un promedio agregado tiende a ocultar y que operan como contrapeso, ¿no? O sea, recordemos que estamos hablando de la Ciudad de México, que es la primer ciudad que pues no juzga, por ejemplo, la decisión al aborto. Y bueno, la prevalencia anticonceptiva en la Ciudad de México y la fecundidad adolescente, que es la mínima con respecto a todo el país, pues reflejan la autonomía reproductiva y el acceso que tiene la Ciudad de México a la salud sexual. No obstante, pues el 81.1% de las mujeres de 20 a 49 años han estado embarazadas alguna vez, y esto pues nos subraya la centralidad del contacto de esta población con los servicios reproductivos. De los umbrales, y partimos de los umbrales a un índice de vulnerabilidad social interseccional. Esto se trata de medir la interacción, no de sumar estas carencias. Para trasladar el diagnóstico cualitativo en los umbrales a un instrumento cuantitativo, se construyó este índice de vulnerabilidad social interseccional, que sitúa a cada mujer en un conjunto entre 0 y 1, y en 4 tipos, o se divide en 4 tipos de activos vinculados, que es el financiero, el humano, el social e institucional sanitario, en 5 dimensiones y 8 indicadores puntuados en 5 niveles de 0 a 1, donde un valor cercano al 1 indica la ausencia de un activo protector, ¿no? Hablando de activos protectores, pues el financiero, el humano, el social y el institucional sanitario. A continuación,
bueno, en esta tabla pueden observar el marco lógico de puntuación de estas modalidades y los 8 indicadores. La correspondencia con la teoría es directa. Cada activo del índice de vulnerabilidad social interseccional es la contracara de un suprasistema. El activo financiero mide la huella del filtro capitalista, que es el activo humano, ya es como el empleo, la seguridad social, la escolaridad, la intersección en el mercado y la capacidad informacional. El activo social, ya sea una jefatura o femenina, o el apoyo de familia, que es como una red social de apoyo para las mujeres, la carga patriarcal del cuidado y el activo institucional sanitario, la vía del acceso y la autonomía reproductiva. La carga de la colonialidad sobre los cuerpos de las mujeres también se puede ver reflejada en estos indicadores. Y el índice, pues, por tanto, replica así en forma de alguna manera medible la matriz de dominación y no la aditividad de los efectos que la teoría de la interseccionalidad exige captar. Y bueno, del índice de vulnerabilidad social nos refleja una vulnerabilidad media y heterogénea. Aquí es preciso que yo haga una nota metodológica, pues dado que el levantamiento de campo está en curso, los resultados que les presento son ilustrativos sobre 20 casos que fueron calibrados con base en los umbrales de vulnerabilidad antes mencionados, obtenidos de fuentes secundarias. La estructura del instrumento permanecerá idéntica al sustituir por los datos definitivos. Y bueno, aquí podemos observar la heterogeneidad anunciada en el diagnóstico de los umbrales, pues donde se ve la distribución de la gráfica, y aunque el grupo promedia un nivel medio de vulnerabilidad, los casos individuales recorren desde la vulnerabilidad muy baja hasta la más alta, y la distribución por nivel pues nos confirma la concentración en el tramo medio, ¿no? En el 65% de los casos, con extremos muy raros o poco frecuentes, exactamente pues identifica el perfil de promedio, ¿no? Sin embargo, en la siguiente tabla... Estimada Ariadna, te quedan un par de minutos. Sí, la desegregación por dimensión es un vínculo más directo con los umbrales. Las dimensiones laboral y económica, pues marcan, como les decía, el filtro del capitalista, con el relato del 50% sin seguridad social y el 46% con un ingreso de hasta un salario mínimo, ¿no? Y ahí es en donde se concentra la mayor vulnerabilidad. En el sentido inverso, pues la dimensión del acceso a la salud sexual reproductiva refleja el efecto amortiguador de la alta prevalencia anticonceptiva, y la educativa recoge la elevada escolaridad de la Ciudad de México, las cuales, estas dos, pueden operar como capitales protectores, ¿no? El hallazgo clave es que, por tanto, pues que la vulnerabilidad no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en dimensiones específicas, replicando a nivel cuantitativo el hallazgo cualitativo del diagnóstico de los umbrales. Y bueno, del índice de vulnerabilidad social al modelo Mind-the-Gap 3, es justo el eslabón final que traduce todo lo anterior a una forma computacional en el cruce entre la epistemología de la complejidad y la simulación basada en agentes como una tercera vía. El modelo Mind-the-Gap original simula la acumulación de un solo recurso mediante círculos virtuosos y viciosos, y la intervención precisa que se pretende hacer en el modelo es sustituir este único recurso por los 5 capitales interseccionales que ya les mencioné, y su combinación aditiva implícita por una combinación multiplicativa. Esta extensión nos convierte este único recurso en 5 capitales interseccionales que se combinan de forma multiplicativa, y de modo que una carencia severa en cualquier dimensión colapsaría el acceso a la salud sexual. La operación multiplicativa produce sistemáticamente mayor exclusión que la aditiva. Y bueno, en síntesis, el argumento se sostiene como una cadena sin cortes. Los 3 suprasistemas, el patriarcado, capitalismo y colonialidad,
se entrelazan de forma interseccional y dejan huellas observables en los umbrales de vulnerabilidad de la población. Esos umbrales se condensan en un índice de vulnerabilidad social interseccional que localiza la vulnerabilidad en las dimensiones laboral y económica, con la seguridad social como variable más crítica y la autonomía reproductiva como principal contrapeso. Y el índice, junto con los umbrales, alimentan el modelo Mind the Gap, donde la interseccionalidad se vuelve una regla multiplicativa entre 5 capitales que revelan mecanismos de exclusión que una lógica aditiva invisibiliza. El aporte de esta fase de la investigación es haber cerrado el puente entre la teoría, la medición y la simulación. Cada decisión de programación representa a una posición teórica explícita. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Ana Getty. Hola, muchas gracias. Ariadna, ¿cómo estás? Buenas tardes y a todas y todos. Mi principal preocupación en tu caso es que hay una gran fortaleza teórica, conceptual y metodológica que quedó muy clara en tu presentación, que no aparece en tu proyecto todavía y quizá es como por el proceso de desarrollo de la investigación, o no lo sé, porque en el proyecto lo que leí fue algo como más de propuesta de política pública que lo que nos presentaste ahorita en la exposición, ¿no? Pero mi principal preocupación es como la diferencia entre una y otra, ¿no? Una siendo el documento que leímos, que revisamos previamente, y la otra siendo la presentación que nos acabas de hacer. Lo que nos presentaste tiene un componente como muy cuantitativo de dar aportar con un modelo de clasificación o de cuantificación de los diferentes factores que inciden en el acceso a la salud sexual a partir de exclusiones, de vulnerabilidades, etcétera. Y en tu documento lo que proponías, en tu objetivo general, es proponer un modelo de sistema de salud sexual con perspectiva de género e interseccionalidad, a partir del análisis de las experiencias, necesidades y estrategias de cuidado de mujeres de la Ciudad de México, para contribuir a disminuir las barreras estructurales en el acceso a la salud sexual. Me parece muy relevante y muy interesante, pero algo completamente cualitativo versus todo lo que nos platicaste ahorita. Entonces, no estoy entendiendo bien cómo es que una empata con la otra, y si estás proponiendo hacer las dos, entonces me preocupa el tiempo, ¿no? que tienes para proponer el modelo y lo que queda, ¿no? de el programa de doctorado. Y como había revisado tu documento, me había quedado la duda de si lo que proponías con el modelo es mejorar el acceso a los servicios disponibles o desarrollar servicios desde otra perspectiva, que serían dos objetivos distintos, ¿no? Pero igualmente válidos, pero que no está quedando muy claro hacia cuál de ellos te estabas dirigiendo. Y como habías planteado en tu documento hacer una muestra, bueno, no una muestra, sino un conjunto de informantes seleccionados específicamente, me preocupaba también que la Ciudad de México es muy grande, con muchísima diversidad de contextos, y que esa selección de informantes quizá estuviera reflejando a una porción específica, ¿no? de la población. Ya no me queda claro si esa pregunta es relevante, dado lo que nos platicaste de tus avances del proyecto y del como corte cuantitativo que le vi a tu exposición.
Pero bueno, creo que es algo a revisar y que quizá vale la pena que lo puedas aterrizar, ya sea en tu proyecto o en tu presentación, como esta complementariedad, si es que la hay, o si más bien cambiaste de abordaje o de objetivo final, ¿no? Con tu investigación. Y por último, creo que aunque tienes una claridad muy, muy buena de conceptos, de propuestas teóricas, etcétera, hay algunos puntos que me gustaría sugerir que revises con quien sea tu tutor o tutora, sobre algunas especificidades de cómo estás clasificando cosas o cómo estás nombrando algunas cosas. Por ejemplo, ahorita que nos expusiste tus indicadores o tus categorías que se incluyen en el instrumento en tu índice, hablabas de la dimensión humana, ¿no? Y esa dimensión humana tiene elementos laborales y tiene elementos educativos y de seguridad social, me parece, ¿no? Mi pregunta es si eso realmente es humano, si lo laboral, la seguridad social caería como humano, o si más bien hay que buscarle un concepto diferente a esa dimensión. Revisar un poquito, ¿no? Si esos conceptos son los ideales. Y en algún otro punto donde hablas sobre el capitalismo y cómo, ya no recuerdo bien qué era lo que planteas en tu diapositiva, pero a lo que voy es que me pareció que estabas hablando de neoliberalismo, concretamente. Es decir, capitalismo pueden ser varias cosas, pero de lo que tú estabas hablando, que quizá era la privatización de todos los servicios públicos o la falta de acceso a la seguridad social, no me acuerdo ahorita exactamente qué era, pero que eso es más característico del neoliberalismo. Entonces, esa como corriente de análisis de los efectos del neoliberalismo en las personas podría ser más útil que verlo como capitalismo en general, ¿no? Que es un concepto más amplio. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Ana. Ahora continuamos con la doctora Mónica Islas Flores. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Ariadna, mucho gusto en leer tu trabajo, mucho gusto también en conocerte. Y bueno, pues buenas noches nuevamente a todos y a todas. Efectivamente, suscribo algunos comentarios de la doctora Ana en el sentido de que recibimos un documento que muestra poco de la presentación, ¿no? Pero bueno, ahí vamos tratando como de articular cosas. Bueno, me voy a referir primero al documento y de ahí voy a tratar como de jalar aspectos de la presentación. Por ejemplo, a mí en tu documento me llama la atención que señalas que la población con quienes tú vas a trabajar, es decir, las personas interlocutoras, bueno, son mujeres. Al inicio no nos dices quiénes son, ¿no? Y nos queda la duda latente. Más tardíamente, por ahí como de la metodología, ya nos dices, bueno, van a ser mujeres de 20 a 45 años de edad, residentes de la Ciudad de México y zona metropolitana. Al inicio me parece que mencionas esto de estos dos contextos, pero efectivamente la Ciudad de México es enorme y si agregamos la zona metropolitana también. Entonces, bueno, ¿quiénes son estas mujeres finalmente? ¿De qué zonas, de qué áreas de la Ciudad de México y la zona metropolitana? ¿Con quiénes va a trabajar Ariadna, no? Y también, ¿en qué institución? Yo constantemente me quedé con esa duda. Ahora en la presentación dices que es una institución privada. Y la pregunta ahora es, ¿por qué una institución privada? ¿Por qué mujeres de 20 a 45 años? ¿Hay alguna otra, digamos, categoría en la que tú estás pensando en esta población de mujeres? No sé, la clase, el origen étnico, qué sé yo, ¿no? O sea, ¿quiénes son en realidad estas mujeres? ¿Por qué ese rango de edades? ¿Y en dónde están situadas, ¿no? ¿Por qué una institución privada? Yo creo que
en el objetivo general, digo, eso se extrañó mucho en la presentación, Ariadna, porque si bien nos presentaste unos buenos avances, ¿no? Ya son buenos avances en cantidad, en calidad, ¿no? Y yo creo que para esta etapa del doctorado son buenísimos, pero sí se extraña que nos digas al principio, pues bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el objetivo central de investigación? ¿Y cuáles son los objetivos particulares para que también un poco vayamos como teniendo claridad en los avances, ¿no? Cómo es que estos avances están siendo como coherentes con estos planteamientos que son los ejes centrales del proyecto de investigación, ¿no? Entonces yo pensaba que tú dices, no, perdón, creo que el objetivo central, no sé si lo tengas expuesto en un documento que es el proyecto de investigación, pero creo que debería plantear una investigación que sí que nos muestre que es contextualizada, ¿no? Claramente en qué instituciones de salud, en qué áreas específicas y bueno, mujeres, con qué mujeres ya nos dijiste quiénes, pero bueno, ya más adelante desarrollar por qué estas mujeres. Y creo que el objetivo central de tu investigación, yo lo leí en el objetivo particular que está puesto en la tabla metodológica, ¿no? En donde tú señalas identificar las principales barreras económicas, institucionales, culturales y de género que enfrentan las mujeres en el acceso a servicios de salud sexual. Y bueno, claro, indicando esta contextualización que te mencioné, ¿no? Y creo que a eso podrías agregar que todas estas situaciones están inmersas en dinámicas, tú lo dices, dinámicas estructurales que producen desigualdades en salud sexual y construir alternativas colectivas de cuidado desde la experiencia de las participantes. Aquí hago énfasis en estas palabras textuales tuyas rescatadas del texto porque cuando tú en la presentación nos hablas como muy, digamos, sí, muy atinadamente de cómo estos tres factores, el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, están determinando pues estas desigualdades en este grupo de mujeres y en términos de salud sexual, de atención en salud sexual, pues yo me pregunto, entonces, a partir de estos datos, digamos, como tan numéricos, ¿cómo podemos involucrar o cómo se está participando con las actoras de estudio para construir alternativas colectivas de cuidado que tú señalas, ¿no? A partir de sus propias experiencias, porque no sé de qué manera esas experiencias, así con esa apertura, ¿no? A conocer sus experiencias a profundidad, te esté dando la oportunidad de que junto con ellas, como tú lo señalas en el documento, estés generando estas propuestas, porque al parecer como los resultados son tan medibles que ya se ajustan a de qué manera están, digamos, como cruzando en el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, pero entonces yo me pregunto, ¿qué más dicen las mujeres en sus experiencias? Para que de esa manera tú puedas, como tú lo señalas acá, construir alternativas colectivas, ¿no? Desde sus experiencias. Ahí como que las experiencias me quedan, de las mujeres como que me quedan como a un lado, ¿no? Como que no están en los datos estadísticos, pero no en las experiencias narrativas, etcétera, vivenciales, etcétera, ¿no? Y entonces también llama la atención que en el objetivo 3 dices que vas a solicitar perspectivas de ginecólogas feministas y especialistas para mejorar el modelo de atención. Y yo también me pregunto, bueno, si son las usuarias, si es con las usuarias quienes te interesa generar estas alternativas, ¿por qué fincar conocer estas perspectivas por parte de solo de estas especialistas, ¿no? Y bueno, ya para ir como cerrando, sí, necesaria presentar la pregunta de investigación, un marco teórico pues más sólido, ¿no? Que nos muestre el corpus conceptual analítico que está sosteniendo la investigación, una justificación que nos diga de esto, ¿no? ¿Por qué estas mujeres? ¿Por qué una institución privada? Y bueno, ¿y qué bibliografía también está respaldando tu proyecto, ¿no?
creo que también echarle un ojo a la metodología, ya con esto cierro, porque hay mucho trabajo metodológico, ¿no? Que tú vas como tratando de articular entre un plano cualitativo y otro cuantitativo, ¿no? Datos estadísticos, frecuencias, patrones de acceso, cada uno, digamos, como bien establecido por diferentes etapas. Pero me pregunto cómo es que se trabaja todo eso cuando también señalas que usas pues, herramientas de investigación como observación participante, talleres, entrevistas semi-estructuradas, foros de discusión, fuentes de internet, o sea, ¿hacia dónde se va todo esto? Porque aquí, por lo menos en estas técnicas, en talleres, entrevistas, observación participante, es muy cualitativo, pero no se ve reflejado en esos hallazgos que están como más de un tono muy cuantitativo y que, como te decía, ¿a dónde están las experiencias de las mujeres para llegar a esto que tú te has propuesto de construir una alternativa o un modelo más de acceso a la salud sexual? Y pues nada, esos son mis comentarios. Gracias por la escucha. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora Mónica. Ahora continuamos con el tercer estudiante, que es Yair Yacine Gobea Valladares, presentando su trabajo titulado Evaluación del uso de los sistemas institucionales para la administración, logística y vigilancia de los antirretrovirales, ARV. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas. Igual si gustas encender tu cámara. Ahí. Listo. Excelente, gracias. Y bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, mi título de este trabajo ya lo comentaron, entonces voy a hacer un preámbulo un poco más amplio en los antecedentes para que conozcan un poco sobre este sistema. Pero iniciaré con el planteamiento del problema porque si bien las tecnologías y la información y de comunicación, lo que conocemos como las TICs, nos permiten, pues obviamente, mejorar los sistemas de salud a través de la innovación tecnológica, y eso se traduce a que los servicios de atención a la salud pues puedan tener ciertas ventajas cuando se tiene todo TICs que operan de manera habitual. Las TICs también se pueden conocer como salud electrónica o salud digital y, bueno, pueden estar alineadas a la rectoría, al financiamiento, a la generación de recursos y a qué tipos de servicios se brindan. Obviamente, pues un reto que siempre va a existir, sobre todo en el sector público, pues es el tema del financiamiento. Sin embargo, es importante señalar que eso nos va a permitir el acceso a pues, los servicios, que las características que está en nuestro sistema de salud que está fragmentado, al estar conformado por IMSS Ordinario, Bienestar, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, etcétera, y el reto que tenemos para que estos sistemas que cada institución tiene por la fragmentación, pues tengan una comunicación, lo que le llamaríamos la interoperabilidad y compartir la información. El SALVAR es el sistema de administración logística y vigilancia de antirretrovirales. Permite registrar, monitorear e incluso tener el control y el flujo de los tratamientos de manera inicial. Esa fue su razón de ser, pero bueno, ha sido un poquito más amplio, más adelante lo comento. Y se ha identificado que hay dificultades para actualizar la información, la falta de mantenimiento en el mismo sistema, incluso la interoperabilidad que comentaba con los sistemas de las otras instituciones, pues merma en la calidad de los datos. Incluso también la capacitación del personal de salud puede estar involucrado en estas resoluciones. Por lo tanto, pues la eficiencia en el registro y el flujo de la información se va a ver afectado. Entonces, en un riesgo importante de que de los datos no sean confiables, pues es que las estimaciones que se pueden hacer para saber proyectar
cuánto medicamento se requiere, pues podrían estar involucrados, ¿no? Desde esta perspectiva de investigación social de la complejidad, pues obviamente vemos a las plataformas informáticas como no solo una herramienta, sino que pues implica un proceso dinámico porque las personas interactúan con el sistema. Hay procesos institucionales, tanto a nivel federal como a nivel unidad, y obviamente la tecnología pues están convergiendo. Estas interacciones generan una retroalimentación y es lo que va a determinar qué tan efectivo no es la herramienta. Analizar los sistemas desde la complejidad pues nos va a permitir no solamente ver aspectos tecnológicos, sino también los institucionales, sociales, y dentro de estos pues incluyen los individuales que convergen y afectan obviamente pues la gestión de los medicamentos. El Salvar actualmente permite dar una trazabilidad en los medicamentos. Tiene una farmacia virtual en donde se puede conocer el stock y da la trazabilidad en altas, bajas, redistribuciones, incluso el tema de los caducos, etc. Las pruebas de laboratorio, que si bien en un inicio este sistema solo era para la trazabilidad de medicamentos, pues ahora tiene otras funcionalidades como las pruebas de laboratorio que nos permiten diagnosticar y también el control y ver si una persona está en falla o no, o si el medicamento es adecuado. Y algunos indicadores clínicos, por ejemplo, si está en control virológico, si está en falla, entre otros, ¿no? Entonces, el abasto de los medicamentos a través de este sistema permite también la vigilancia de cómo se está comportando la epidemia del VIH, la optimización de los recursos por el proceso de los medicamentos de cuarta generación y todo este cambio de quien tomaba un tratamiento, pues ahora va a transitar a otro esquema de tratamiento y nos permite pues saber cuántas personas hay que transitar, identificar las áreas de mejora para que la experiencia de los usuarios que tienen una cuenta en el sistema pues sea más agradable. Sin embargo, pese a todos los avances que hay en el sistema, e incluso más adelante veremos como algunas bondades en cuanto a tecnología, pues hay dificultades en la actualización, mantenimiento, en esta conexión, la calidad de los datos, y entonces pues nos afecta inicialmente en la información, en conocer cómo está la situación en México, pero el tema del abasto, ¿no? Hay una gran cantidad bueno, no gran cantidad, pero hay algunos temas de reconocimiento del sistema que ahorita los veremos, pero durante los trabajos cotidianos de el CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH, SIDA y Hepatitis, como la generación de indicadores, rendición de cuentas públicas, monitoreo de indicadores estatales trimestrales, la optimización de tratamientos, que es el transitar de un esquema a otro, como les comentaba, las estimaciones de necesidades de medicamentos e insumos de detección y de prevención, informes nacionales e internacionales, la calidad de la información en la plataforma y una serie de trabajos desarrollados para las estimaciones nacionales actuales, pues se ven afectados. Y nos hemos dado cuenta, así como en un proceso arduo de supervisión del año 2025, que pues hay un subregistro en diversos campos, lo cual pues implica que los datos no son confiables y no son certeros, y todos los procesos anteriores pues pueden verse afectados. Y sobre todo el riesgo pues es la población que vive con VIH, es digamos la última escalón, y pues es a quienes más se ven afectados. El Salvar se desarrolló por el CENSIDA en el año 2008 y bueno, les digo, ya tiene un poco de más amplios
procesos. Estos lo utilizan los CAPACITs, que son los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA-ITS, y los SAIS, son los Servicios de Atención Integral Hospitalaria en materia de VIH. Los primeros forman parte de las Secretarías de Salud estatales y los segundos se encuentran en los hospitales de segundo nivel de IMSS Bienestar. Y a su derecha, pues, es la máscara de entrada del sistema. Se creó en el 2006, pero inició la operación a nivel nacional en el 2008. En el 2012 se incrementó, se expandió los servicios a las pruebas de laboratorio, y en el 2015 pues tuvo un reconocimiento por buenas prácticas por la Organización de Estados Americanos, y en el 2018 un Premio Nacional por la Administración Pública, justamente pues por las bondades del sistema. También hay un estudio que se realizó en el estado de Morelos en el 2018, en donde a través de una metodología llamada PRIMS, pues hubo ciertos datos como hallazgos. Uno, que el salvar es una fuente de información confiable a un 75%, de oportunidad 97% y de precisión del 100%. En relación al personal de salud, consideran que tienen un 75.2% de percepción de que cuentan con las competencias para manejarlo. Sin embargo, pues ya al hacer la evaluación está alrededor del 60%. Y otros factores institucionales como la cultura de la información, el empoderamiento, la retroalimentación, compromiso, responsabilidad, capacitación, supervisión para el contenido de los formatos, pues bueno, oscila y no más del 72%, que es, digamos, el único estudio que ha evaluado como tal este sistema. Entonces, el objetivo general de este proyecto de investigación pues, es evaluar la efectividad, eficiencia y calidad del uso de los sistemas institucionales. Es decir, con estos antecedentes no pretendo evaluar al salvar, sino al uso que se le da, con el fin de identificar áreas de mejora que garanticen el acceso oportuno, la disponibilidad adecuada y la seguridad de los medicamentos en la población. Estimado Yair, te quedan un par de minutos. Gracias. Tenemos 3 objetivos específicos: valorar la utilidad del sistema, identificar necesidades de desarrollo y evaluar los datos obtenidos en los sistemas de información. Como marco teórico, y que de manera inicial, pues los sistemas de información en salud, teoría de la complejidad, teoría de los sistemas complejos adaptativos, y recientemente, que no venía en el resumen, pero añadí por la psicología social, la teoría sociocultural de Vygotsky, y estoy evaluando si añado la teoría de las expectativas de Viktor Frankl por el tema de la motivación. Como metodología, pues es un enfoque cualitativo, no experimental, transversal, prospectivo, con alcance descriptivo interpretativo. Como metodología principal, el método Delphi, a través de consulta de personas expertas, que en este caso los expertos en los usuarios que hacen uso del sistema, con los diferentes perfiles en 3 rondas de manera general, salvo que en la práctica pues haya otra necesidad de otra ronda, y a través de entrevistas o cuestionarios semiestructurados. Entonces, ¿qué se espera? Pues consolidar el salvar como un sistema confiable, integral y estratégico para la respuesta nacional al VIH, identificando los factores tecnológicos, organizacionales y humanos, y el vínculo entre estos, recomendaciones para optimizar su funcionamiento y fortalecer la confiabilidad de los datos y las referencias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Ana Getty. Muchas gracias. Quería proponer, si les parece bien, que estos últimos 2 participaciones iniciara la doctora Mónica para que ella tenga también la oportunidad de dar sus comentarios, si les parece. ¿Le parece bien, doctora Mónica?
Sí, de acuerdo. Adelante, por favor. Sí, bueno, pues gracias, mucho gusto, Yair, y gracias, mucho gusto leer tu trabajo. Pues mira, yo lo que observo en tu trabajo es que me parece que el planteamiento del problema es claro, ¿no? Pero bueno, claro que es una investigación también interesante, ¿no? Pensar en esta base de datos y bueno, esta problemática que se está dando en torno a la logística y gestión de los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Pero bueno, pienso que el planteamiento del problema, como te decía, es claro, ¿no? Lo que debería de notarse también, siento yo, en el objetivo central, ¿no? Siempre en toda presentación de nuestros protocolos es importante tener claridad en el objetivo central, ¿no? De la investigación. Bueno, este sistema de administración logística y vigilancia de antirretrovirales creo que debe mirarse en el objetivo central, ¿no? Porque de pronto, si nos lo mencionas, está en el trabajo, pero creo que sí es necesario que esta institución que se encarga de esta actividad importante para la gestión de los medicamentos se vea en el objetivo central. Y también este estudio creo que abarca el manejo de datos a nivel nacional y mi pregunta es ahí si se trata de una base específica o se trata de trabajar con una base general, ¿no? A nivel nacional o es específica, así como qué tipo de población se dirige a esta distribución, que sabemos que es igualmente de manera nacional, pero ¿cuál es la que está en el foco de tu investigación, ¿no? ¿A qué población específicamente o es a la población en general? Y si es así, bueno, pues creo que será necesario como puntualizarlo en el trabajo. Esto también por la cuestión de la gestión de los medicamentos, ¿no? Para el registro de la información, sobre todo porque en el trabajo señalas que estas plataformas de información en salud no, tú lo dices, no son únicamente herramientas tecnológicas, son sistemas donde están interactuando personas, procesos organizacionales y tecnologías. Entonces, dado que está presente este conjunto, ¿no? Personas, procesos y tecnologías, pues bueno, cabe la duda si el proyecto de investigación está dirigido a todo el sistema nacional que está gestionando esta distribución. Y esto también porque más adelante nos dices que sí hay actores como principales, ¿no? Son los usuarios, y tú dices usuarios que tienen una experiencia mínima de 5 años, ¿no? Con distintos perfiles, médicos, personal de farmacia, personal de laboratorio, responsables estatales y personal federal. No sé a qué se refiere justamente esto de personal federal, pero entonces hay un mapa de actores ahí importante que aún me hace pensar en cuál es la delimitación del trabajo de Yair, ¿no? Si es el análisis de los datos a nivel nacional con estos actores que están interactuando en la base, digamos, a este nivel, o está como delimitado a un campo específico. En la presentación mencionaste datos sobre el estado de Morelos, ¿no? Entonces, justo ahí también me saltó la duda. ¿Se trata de una investigación general, ¿no? O se particularizará, ¿no? En alguna base específica, ¿no? Creo que con esta misma especificidad habría que trabajar los objetivos particulares. Y también la misma observación, mencionar cuál es la pregunta de investigación, cuál es la pregunta que está direccionando el proyecto de investigación. Conociendo la pregunta, creo que nos será más fácil entender, comprender qué es, hacia dónde está encaminado el proyecto de investigación. Y lo mismo, si se tiene claridad en la pregunta, bueno, pues también en el objetivo central.
Con relación al marco teórico, creo que se hace mención de ¿no? Pero de manera muy general. Creo que también el documento que les solicitan como resumen es muy corto, pero creo que se tiene que hacer el esfuerzo para mencionar de qué manera está articulado el marco teórico con lo expuesto en los objetivos centrales o en el objetivo central. Porque se mencionan los sistemas complejos adaptativos, las interacciones entre los actores, las organizaciones y tal vez las instituciones y las herramientas tecnológicas, pero ¿de qué manera se da esta conexión teórica, conceptual con estos actores de que son actores de la investigación? Y también qué autores y autores están respaldando estos referentes teóricos, porque a lo largo del documento no hemos señalado, indicado a alguno o alguna autora que esté sosteniendo conceptual y teóricamente estos respaldos. Entonces yo creo que sí es importante especificar los conceptos y cuáles son las teorías específicas para analizar el problema de investigación. También se habla de cuestión metodológica, de que el abordaje tendrá un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, transversal, prospectivo, descriptivo e interpretativo. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué es para Yair todo este conjunto metodológico? ¿No? ¿A qué se refiere el enfoque cualitativo, el diseño no experimental? ¿Quién lo dice? ¿Por qué esa metodología es pertinente para conducir este proyecto metodológicamente, ¿no? Y bueno, las técnicas de investigación no se mencionan en el texto que nos enviaron. Ahora tú mencionas que echarás mano de entrevistas, cuestionarios semiestructurados, pero ¿en qué momento y a quiénes? ¿No? Porque como vemos, hay un conjunto de actores que no están dichos desde el principio del documento, ni siquiera en el inicio de tu presentación. Aparecen muy tardíamente, como diciendo, sí, bueno, sí, y estas son las personas que están involucradas, ¿no? Pero inicialmente no las vemos, y creo que parten desde el principio quiénes están involucrados directamente en la problemática, también para saber en el apartado metodológico con quiénes se van a conducir las entrevistas, con quiénes se van a conducir los cuestionarios semiestructurados y de qué manera se van a llevar a cabo estas técnicas de investigación bajo estos enfoques metodológicos, que hay un menú de enfoques metodológicos, pero me parece que hace falta aclararlos, ¿no? O sea, ¿por qué son pertinentes? ¿Qué son? ¿Qué abordan? Y cómo se ponen de la mano con estas técnicas de investigación que tú nos has señalado. Creo que el marco teórico tiene que robustecerse y también construir una justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué abona al campo de la complejidad, a los estudios de la complejidad, el que tú presentes y desarrolles una investigación de este tipo? Y bueno, también por qué conducirlo desde estas miradas teóricas. Y desde luego, pues, citar algunos autores que respalden pues el proyecto de investigación, los planteos que tiene tu proyecto de investigación. Y pues bueno, esos serían todos mis comentarios. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias por sus comentarios, doctora Mónica. Ahora sí continuamos con la doctora Ana Hetty. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Hola, Yair, gracias por la presentación. Me parece que tienes como muchos elementos muy claros, que conoces muy bien el sistema, que tienes como la experiencia de lo que mencionabas, ¿no? De haber hecho alguna investigación en campo y darte cuenta que no se estaba usando como se esperaría, que hay un subregistro y que esto pone en juego la información global que arroja el sistema y con las implicaciones que esto podría tener, etcétera. Y creo que la doctora Mónica ya mencionó muchos puntos importantes en los que coincido con ella. Pero para no repetir, me voy a concentrar en dos cositas como complementarias. Uno, y que está relacionado con algunos de los últimos comentarios de la doctora Mónica, es ¿cuál sería el punto de hacer esta investigación en un doctorado sobre investigación social desde la complejidad versus desde algún doctorado en administración
o en epidemiología, o etcétera. Es decir, ¿cómo puedes darle el enfoque de la investigación social a este tema que es muy administrativo y o muy epidemiológico, ¿no? Como que es algo que se necesita concretar o aterrizar mejor, que quizá ya lo tengas pensado, pero que no se vio tan claro en tu documento ni en tu presentación. Quizá lo comentas al final con lo de cuál es la perspectiva de las y los usuarios del sistema, pero está como bastante implícito en tu documento, no está explícito, y ahora en la presentación surge como hacia el final, ¿no? Entonces, si va a ser ese el abordaje, entonces hacerlo como mucho más central y explícito desde un inicio. Y ahí quizá te pueda servir revisar la literatura sobre economía del comportamiento, que pues han hecho mucho trabajo experimental desde perspectivas interdisciplinarias con este tipo de temas, como la perspectiva del usuario importa en el diseño de una política, de un sistema, etcétera. Y que quizá a partir de ahí puedes aterrizar varias de las cosas que te comentaba la doctora Mónica y yo, ¿no? Y en un punto un poco más concreto, me preocupa un poco el acceso que puedas tener a tus informantes clave. A lo mejor si lo tienes, no lo sé, pero es nada más una preocupación de asegurar que puedas acceder a estos informantes clave, no solo porque accedan a participar en la investigación, sino porque tengan el tiempo, que puedan hacer todo lo que se necesite hacer con esto y nada más asegurarse de que no tengas ahí algún riesgo por ese frente. Y quizá nada más regreso al punto anterior, que es el que más me preocupa, cómo puede tener esto un abordaje social, ¿no? No un valor, no una repercusión, sino en sí mismo, intrínsecamente, el tema, cómo puede ser abordado desde una perspectiva social, porque me queda claro que tiene valor social lo que se pueda derivar de esta investigación, pero que lo tendría si fuera hecho desde la administración o desde la epidemiología o desde cualquier otro campo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo desde este doctorado? ¿Qué sentido, qué congruencia tiene con eso? Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora Ana. Ahora continuamos con la última estudiante, quien es Claudia Catalina Carpinteiro Serrano. Presentará su trabajo titulado Modelo de Evaluación de la Calidad de Vida. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Espero que sí se escuche con claridad y no me aparece mi presentación, pero bueno, en lo que la localizo, lo cual me parece muy extraño porque aquí la tengo abierta. Les voy comentando, ya la tengo aquí. Les voy comentando, bueno, mi nombre es Claudia Carpinteiro, precisamente estoy trabajando esto desde la complejidad. El objetivo de esta investigación, desde un inicio, más bien el objetivo del doctorado y de la investigación, ha sido mejorar la vida de las personas, ya sea de manera individual o que pertenezcan a un grupo social, como un colectivo, o que pertenezcan a una unidad territorial como una colonia, un municipio, una alcaldía. Y la intención ha sido precisamente buscar la manera de cómo evaluar y detectar qué conforma la vida de las personas y en dónde se podría generar una mejora. Ha navegado mi investigación con el cambio de algunos conceptos. Al inicio era la evaluación de la calidad de vida.
Sin embargo, mi sínodo me cuestionó precisamente esto de la calidad de vida, mencionando que el concepto era muy cuestionado ya en la actualidad y que era un concepto anglosajón y que buscara yo otro. Busqué el de la vida cotidiana. También me dijeron que trabajara yo con bienestar, con el concepto de bienestar, en fin, ha navegado un poco este proceso. Pero lo que me interesó es precisamente desde la complejidad, porque yo soy socióloga urbana y yo había trabajado indicadores como habitabilidad desde el aspecto urbano y me di cuenta que me habían quedado corto el análisis solamente desde lo urbano. Y entonces ocupo estos elementos que Morán explica, esto de la interdisciplina, donde sí o sí tengo que utilizar distintas herramientas y el conocimiento de otras disciplinas, ya que la vida está compuesta es multisectorial, multicausal, efectos, y entonces no se puede analizarla de manera lineal. Entonces, la interdisciplina es necesaria y a la hora que yo hago el análisis me doy cuenta que efectivamente esta parte de la autoorganización está ahí presente en los grupos, sobre todo cuando ocurre algo inesperado como el COVID, donde los grupos o las personas tuvieron que reorganizarse, autoorganizarse para volver a regresar a una normalidad y volver, ¿no?, a desarrollar una vida funcional. Y entonces este elemento también lo tomo en cuenta para hacer el análisis que ya hice y que desafortunadamente no viene en el documento que les envié, porque tuve mi examen y entonces ahí lo presenté, pero ya había enviado el protocolo aquí al coloquio. Entonces, bueno, les explico de manera rápida. Esta parte de la recursividad que se presenta tanto en los individuos como en los grupos, donde un elemento podría generar efectos nocivos o positivos dentro de una vida cotidiana o del comportamiento de las personas. Estoy pensando un ejemplo como la familia. Si los padres consideran que es como bueno preocuparse por los hijos y los sobreprotegen y no les ponen límites, entonces ellos generan un efecto negativo en la funcionalidad de este individuo para cuando sea adulto, porque crece sin límites y entonces cuestiona o rompe con los marcos legales. En cambio, si ellos lo socializaran de la manera más adecuada, poniendo límites y reglas, siempre y cuando con amor, a veces el exceso de amor genera esta falta de límites, entonces si lo generaran de la manera adecuada, el individuo podría incorporarse de manera efectiva a la sociedad. Entonces esta recursividad tiene que ver con este efecto positivo o negativo que pueden dar los actores, los individuos, las instituciones. La dialéctica del pensamiento, esta se aplica, por ejemplo, en el análisis, cuando se me ocurre el ejemplo de una manifestación en la ciudad y aparecen sin querer dos grupos que se vuelven antagónicos. Un grupo que está manifestándose para lograr una mejora en su calidad, no sé, una demanda por el agua potable, y entonces ellos están buscando vivir bien, pero en su búsqueda de vivir bien, ellos generan también un efecto negativo en otros usuarios que ven bloqueada su movilidad y su vida cotidiana por esta manifestación y que ellos lo único que quieren es también llevar una vida adecuada. Entonces, ahí se vuelven dos grupos antagónicos cuando el objetivo es el mismo y ni siquiera hay buenos o malos, ¿no?, sino circunstancias en esta dialéctica del pensamiento. La contextualización, aquí ubico yo mi objeto de estudio, que es la vida. En la actualidad, en este proceso neoliberal que nos ha llevado a extremos donde la situación económica, política ha generado que los grupos o las personas se vuelvan hostiles ante las crisis económicas que se manifiestan también en crisis sociales, familiares, religiosas, institucionales. Y entonces, bueno, el contexto de la actualidad de este neoliberalismo extremo afecta directamente a la forma de la vida.
Y por último, esta relacionalidad, donde hay que relacionar conceptos, y aquí tengo como un pequeño ejemplo, donde el concepto de calidad de vida, que es el primero que trabajé, se relaciona precisamente con esto de la habitabilidad, y hay de manera recíproca, ¿no? Estos elementos de servicios, de drenaje, de agua potable, pero también de elementos recreativos, culturales, cómo van directamente relacionados con la calidad de vida. O estos otros tres que tienen que ver con necesidades humanas, con satisfactores y consumos. Y me voy otra vez a este contexto neoliberal donde al ser un capitalismo extremo, genera esta situación más difícil de poder acceder a los ingresos, y entonces el consumo no está garantizado, por lo tanto los satisfactores no se logran cumplir y quedan estas necesidades. Como la vida en general está compuesta, ya lo había dicho, de estos elementos, sistemas, subsistemas, multifactoriales, entonces no me sirve un análisis cuantitativo o cualitativo, y tiene que ser forzosamente el enfoque mixto. Para ello me propongo, o más bien propuse, diferentes tipos de análisis: el análisis PES, el FODA, el análisis ágil, el análisis que propone Maslow de las necesidades, y el de redes, que algunos de ellos han sido cuestionados. Pero bueno, quiero mencionar que estos análisis los apliqué a un caso de estudio, fue exigencia dentro de mis materias. Yo apenas estaba como revisando, no quería enfocarme en un caso de estudio, sino en generar un modelo que pueda aplicarse a diferentes escalas. Ya lo decía yo, al individuo, a un colectivo, a un territorio, a un espacio. Pero bueno, para poder verificar si esto era posible, lo apliqué a un caso de estudio. Ya tengo información, tengo propuestos 4 casos, ya recabé la información de los 4, pero ahorita nada más lo he aplicado a uno. Para empezar, este sistema de análisis de redes, de sistemas, donde esta realidad está compuesta por toda esta diversidad de sistemas, el laboral, el social, el político, y cada uno de estos sistemas está compuesto por sus subsistemas, interacciones, redes, en fin. El esquemita que ven ustedes aquí arribita del cuadro es una simulación de NetLogo, donde le apliqué al grupo Shally, que ahorita les explico quién es, parte de este sistema de análisis, donde se determinaron nodos, importancia del nodo, las relaciones. Pero bueno, me sigo. Primero, estos 4 sistemas que apliqué ahí, donde consideré que estos 4 eran como los más importantes: el sistema social, el económico, el cultural y el legal, cada uno interrelacionados a partir de la educación, del desarrollo económico, de las redes sociales, del comportamiento, y con los agentes que intervienen, como la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, o las instituciones morales, religiosas, etcétera. Y bueno, pues se lo apliqué precisamente al grupo Shally. El grupo Shally es un grupo de tercera edad que vive son más o menos 15 señoras que viven en una zona periférica en el municipio de Catepec. La colonia Escajalpa se encuentra en las inmediaciones de la autopista México-Pachuca, y que bueno, tienen ciertas condiciones de habitabilidad difícil, de vulnerabilidad, en fin, voy explicando los procesos. El método de análisis Maslow, que es a partir de esta famosa pirámide cuestionada porque es rígida, porque también es una visión eurocentrista, pero la tomé como mi punto de partida para entender las diferentes necesidades que deberían ser cubiertas, y entonces con esto determiné qué necesidades este grupo ya logró satisfacer, cuáles satisface con dificultad y cuáles todavía no lo hace o no puede hacerlo. El siguiente método que fue, el siguiente modelo, que fue el modelo ágil, presentado por Parsons para determinar el índice de vulnerabilidad social,
también se lo apliqué al grupo. En este modelo me da un sistema, una representación ideal donde está basado en estos 4 elementos: la adaptación, la integración, los logros o objetivos, y la permanencia del grupo, donde deberían estar bien adaptados, tener satisfacción en logros, en metas, pero en realidad al aplicárselo al grupo Shally me da este resultado donde pues ellos tienen una vulnerabilidad principalmente en lo económico, y entonces su adaptación es ineficiente, tienen recursos, ingresos cercanos a los 3,000 pesos mensuales. Una parte importante, 2/3 partes del grupo no tiene ingreso formal, y entonces eso los vulnera porque todavía tienen que seguir trabajando para mantenerse. En fin, no me detengo en los detalles de los resultados porque explico los demás métodos. Te quedan un par de minutos, disculpa, Sí. Claudia. Vale, gracias. Quedó en una vulnerabilidad, un índice de vulnerabilidad medio. Después apliqué el análisis FODA, que proviene de la estrategia militar, que se adapta a la mercadotecnia y aquí al urbano, y lo utilicé para analizar la habitabilidad. Viene basado en diferentes perfiles: económico, social, ambiental, de salud. Se lo apliqué y me da esta matriz, donde los cuadritos rojos son los indicadores de atención prioritaria, lo que urge arreglar. Ya no me detengo a explicarlo. El análisis PES, que es la planeación estratégica situacional, y que su ventaja es que está basada no en un diagnóstico institucional, sino en un diagnóstico horizontal basado en los actores sociales y en cómo ellos ven y viven la vida. Y este es el grupo, esta es la ubicación del grupo. Ya tengo los resultados de todos los modelos, estoy generando las estrategias de desarrollo, de mejoramiento, y esto se lo pienso aplicar a una colonia donde ya tengo también la base de datos. Identifiqué 2 actores también de distintos lugares: una señora de la tercera edad en una colonia clase media-baja y una posible adolescente en una colonia periférica. Pero esos todavía no los aplico, ¿no? Para tratar de ver si se puede estos 4 a diferentes escalas o modelos. Esta es la bibliografía que he ocupado y gracias. Estuvo como muy atropellado, pero era como mucha información que ya no, pues que no me detuve pues en los datos. Gracias. Excelente. Muchas gracias por la presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctora Mónica. Sí, muchas gracias. Mucho gusto, Claudia, y mucho gusto en leer tu trabajo, el cual pues es un documento un poquito extenso el que recibimos, y pienso que es importante traer a cuenta estos conceptos de calidad de vida, ¿no? Porque al paso del tiempo, como bien te han señalado, pues este concepto se ha pensado desde muchas otras aristas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos desde las teorías decoloniales y en otros contextos poblacionales, pues podemos hablar de un buen vivir, por ejemplo. Incluso este concepto del buen vivir, pues se puede incluso mencionar desde un conjunto de lenguas originarias que tendrán otro punto de vista sobre lo que tú llamas calidad de vida, o ellos llamarían buen vivir, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que te han hecho esta mención de pensar en este concepto desde dónde se está revisando. Yo creo que es muy importante e interesante tu trabajo, pero creo que sí, partiendo de estos comentarios también, considero que hablar de calidad de vida, pues es un concepto que debe ser contextualizado, política y temporalmente, porque calidad de vida puede ser también un concepto que esté incluido en las políticas de asistencia social de los gobiernos, ¿no? Hablo del contexto mexicano al menos. Por ejemplo, revisar si pudo haber sido un concepto empleado en las políticas del estado del bienestar, por ejemplo, ¿no? En la entrada a la década de los 80, y que después se fue desvaneciendo, y si fue desvaneciendo, ¿qué significó eso de la calidad de vida?
¿no? Y que no es lo mismo pensar en ese concepto en estos contextos temporales y políticos que la contemporaneidad, ¿no? Entonces, ¿desde dónde partes, Claudia, conceptualmente para decirnos cómo entiendes tú la calidad de vida, pero no solo cómo la entiendes tú desde lo que Claudia entiende, sino con qué base conceptual y teórica te armas, ¿no? Se argumenta este concepto tan importante de calidad de vida? O sea, qué teorías y qué conceptos están como soportando esto que tú estás entendiendo por calidad de vida y que está siendo como un eje conceptual en el proyecto de la investigación? Es importante que nos lo señales porque si bien hay que tener voz, nuestras voces hay que se noten en nuestros proyectos de investigación, también hay que soportarlas con conceptos teóricos, ¿no? Y bueno, creo que el título de tu trabajo debe indicar de qué trata el estudio, ¿no? Porque como más adelante desarrollas, dices, esto es cómo desarrollar un método de evaluación, ¿no? Entonces, el título creo que queda corto cuando esta es la pretensión. Método de evaluación de la calidad de la calidad de vida, pero contextualizado, ¿no? O sea, ¿con quiénes? ¿En dónde? ¿No? Mencionar el espacio de investigación y la temporalidad. Justo la temporalidad es muy importante, ¿no? Si lo es importante en todos los propuestas de investigación que se planteen, pues en la tuya creo que más, porque te decía esto del concepto de calidad de vida no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que contextualizarlo. Creo que también esto debe ser señalado en la introducción, para que no tengamos una introducción tan abstracta, ¿no? Me refiero al documento que nos enviaste, porque la presentación al final nos hablas de al menos 2 grupos con quienes has trabajado, pero justamente el documento, y creo que sí es importante trabajarlo sobre el documento, que esto se lea desde el título y también en la introducción, ¿no? El espacio de investigación, las personas interlocutoras con quienes trabajas, y también que se note en el planteamiento del problema, en el objetivo de la investigación, porque pues no queda claro hacia dónde va dirigida la investigación, así como está planteada, ¿no? De hecho, tampoco en la presentación, porque creo que arrancas un poco como con lo que has logrado con tus hallazgos, pero ¿de dónde parten esos hallazgos? ¿No? A mí me queda la duda. Digo, bueno, ¿cuál es el punto de partida de Claudia para encontrar todos estos hallazgos que más o menos se logran identificar al final, pero sí en el desarrollo de la presentación tampoco quedan claros, y tampoco en el inicio del documento? En la redacción creo que hay sí, como que un uso excesivo de ideas cortas, ¿no? Con punto y seguido, que cortan como la idea general que quieres expresar. Y me parece que los objetivos particulares, bueno, al menos el primero, ¿no? Es un poco confuso porque no aclara si se requiere comprender el análisis de la complejidad o determinar las herramientas metodológicas para comprender la calidad de vida. En todo caso, el primero es parte del trabajo que tienes que hacer, ¿no? Que tienes que desarrollar, de qué va el análisis de la complejidad. Y la segunda idea con la que acompañas este objetivo, cuando tú dices determinar, me parece que es un verbo que conduce como a una investigación con una mirada positivista de la realidad. Entonces, tener cuidado porque ese mismo verbo inicia también el tercer objetivo. Entonces, creo que también es necesario no confundir lo que se requiere para alcanzar el objetivo de investigación en términos teóricos con la metodología, ¿no? Los objetivos persiguen el qué, no el cómo, no, el cómo es la metodología exclusivamente. Entonces, revisar esto para el segundo objetivo. Y creo que estos objetivos particulares se desarrollarán mejor una vez teniendo un objetivo central claro. Esto que tú nos comentaste al final de la presentación de las personas con quienes has tenido acercamientos, que se vean que su presencia desde el inicio de la presentación, desde el inicio del texto, ¿no? Porque si no queda como una abstracción enorme, ¿no? Y bueno, creo que la pregunta de investigación que señalas qué elementos deben tomarse en cuenta para el desarrollo de un modelo de evaluación de calidad de vida desde la complejidad,
creo que sí es un poquito limitada para el nivel, ¿no? Porque debe complejizarse y problematizarse al menos con los siguientes elementos, ¿no? El contexto de estudio, la temporalidad, los actores de estudio, y aún más se complejiza si colocas ahí las dimensiones con las que se cruza la problemática de estudio. Puede ser que el género, la economía, la clase de trabajo, el espacio, la infraestructura, la vivienda, tú ya hablaste de un montón de sistemas, ¿no? Y en todo caso, los sistemas referidos que tienes en la página 7, ¿no? O sea, ¿cómo problematizas, cómo pones en juego todo esto que te acabo de mencionar en una pregunta de investigación que problematice esa realidad, ¿no? Con todo esto. Y esto también debe ser desarrollado en el planteamiento del problema y en un apartado que tienes en el texto, que es el apartado de agentes, sistemas y conceptos, ¿no? Que creo que sería pertinente integrar también un marco teórico de la calidad de vida y de conceptos que lo estén también explicando. Creo que los modelos o esquemas que desarrollan los sistemas y que también nos mostraste en la presentación son buenos, pero siguen siendo un poco abstractos. Digo, ya no tanto en la presentación cuando al final nos hablaste de estas personas con quienes trabajaste, pero aún siguen siendo como desarticulados, ¿no? De estas prácticas de vida o dinámicas de vida de las personas, como que no estuvieron pensados desde un principio y como que de pronto los montas con estas personas, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando dices, los apliqué al grupo, ¿no? Apliqué esto al grupo. Pero bueno, se aplicó, o se dialogó, o se conversó, se hizo un trabajo de campo con estas personas, o simplemente se aplicó algo, ¿no? Sí parecen como muy forzados, ¿no? Y creo que también es necesario problematizar el concepto de calidad de vida con discusiones analíticas al respecto. Esto ya creo que ya lo comenté. Incluso si se intersecciona con conceptos como el de economía, ¿no? Tal vez. Creo que también el estado del arte o antecedentes de investigación, pues sí hace falta que sean mencionados, ¿no? Y la metodología, ¿no? Robustecer la metodología porque de pronto pues no se ve en el documento y un poquito se ve como aplicada en ese trabajo de acercamiento que has hecho con estas personas, pero también, bueno, ¿por qué estas poblaciones? ¿Por qué este grupo, el grupo Xali que mencionas, que son 15 señoras en el municipio de Catepec? ¿Por qué el grupo Xali? ¿Por qué el otro grupo? ¿Por qué piensas ahora que vas a trabajar con un grupo de adolescentes? ¿Por qué? O sea, se requiere una justificación, ¿no? ¿Por qué trabajar con estas poblaciones? Y bueno, creo que hay bastante bibliografía que citas, pero que solamente una de ellas está como citada a lo largo del documento. Entonces, bueno, pues creo que hasta ahí dejaría mis comentarios, Claudia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora. Ahora continuamos con la doctora Ana, por favor. Adelante. Hola, Claudia, muchas gracias por la presentación. Tenía algunos comentarios que fueron quedando más claros mientras exponías, ¿no? Creo que tu presentación fue bastante más clara que lo que leí en el documento, o al menos de lo que a mí me quedó entendido en el documento. Y por ponerte un ejemplo, justo uno de mis anotaciones era revisar esto de la pirámide de Maslow, porque pues ha sido muy criticada, ya no se toma como un referente, pero si lo planteas como nos lo dijiste, de una referencia de dimensiones de la vida en las que se compondrían las necesidades humanas, puede ser, ¿no? Considerando que no hay como un sustento empírico de que haya como tal una pirámide que se satisface progresivamente y con niveles jerarquizados donde hay unos más fundamentales o más primarios que otros. Con esas salvedades, pues sí puede tener sentido, o entiendo, ¿no? Porque la estarías retomando. En cambio, el planteamiento del problema en el documento inicialmente no me quedó muy claro, que digamos.
y quizá lo aterrice mejor con tu primer esquema, donde ahí planteas algo que podría ser una versión inicial de tu pregunta de investigación, que es más o menos si se pueden determinar los elementos que componen la calidad de vida, ¿no? Palabras más, palabras menos. Y pienso que reformulando esa pregunta, pues podría ser tu norte, ¿no? En el planteamiento del documento. A lo mejor en tu cabeza ya lo tienes mucho más aterrizado o desarrollado, pero sí le hace falta a tu documento un norte más claro, como ya te comentaba también la doctora Mónica. Y quizá esa pregunta puede serlo. No dejarla como si se puede, porque pues esperaríamos que sí se pueda. Si no se puede, no tiene sentido hacer la investigación, ¿no? Pero asumiendo que es posible, entonces, ¿cómo reformularías esa pregunta para que te oriente, ¿no? En el documento, en la estructuración de tu redacción, de tus planteamientos, etcétera. Luego me quedé pensando también un poco, y que se refiere también a lo que te decía la doctora Mónica sobre el buen vivir, si estaríamos pensando en calidad de vida o en calidad de los espacios urbanos, porque entiendo que vas a abordar solo espacios urbanos. Entonces, ¿cómo acotar esto a la perspectiva o la dimensión que vas a abordar sin como terminar en una especie de sesgo en el concepto, ¿no? Porque si decimos, estos son los elementos que conforman a la calidad de vida, pero solo hablamos de entornos urbanos, parecería que estamos implicando que no puede haber calidad de vida fuera de los espacios urbanos, ese tipo de bemoles, ¿no? A la manera en la que estamos conceptualizando calidad de vida. Y quizá preguntarte por qué sería necesario un planteamiento adicional a los o un método de evaluación adicional a los existentes. Yo me imagino que ya revisaste, por ejemplo, el que propone la Organización Mundial de la Salud, que tiene un instrumento, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitaríamos otro o cuál sería la diferencia que hace que tenga sentido proponer otro nuevo, distinto a uno que ya tiene aceptación internacional, ¿no? Y quizá ahí sería importante que tú, en tu revisión de la literatura, plantees lo que ya se hizo y por qué estás detectando que hay un vacío que necesita ser atendido, o algo que falta, o algo que tú estarías aportando con esta investigación. Y que sería como muy importante aclarar, ¿no? Desde un inicio, dónde está ese vacío y de qué manera buscas llenarlo, o sea, satisfacerlo, ¿no? Creo que en el resto es más un poco de claridad en los planteamientos o en la estructura o en la redacción incluso, pero tu exposición fue muchísimo más clara, entonces como tratar de traducir eso a un texto te podría ser útil. Y creo que puede tener mucho valor esta investigación, sabiendo detectar esos puntos que ahorita están todavía un poco confusos para quien te lee. No sé qué tanto tengas tú aterrizados, pero quienes te leemos sin contexto previo, nos quedaron como varias cosas flotando, varias dudas que sería bueno que aclararas para que podamos ir siguiendo, ¿no? en el documento. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Bueno, con esto cerramos la ronda de la participación de todos ustedes. Daré por finalizado esto, ¿vale? Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentados por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas noches.
Buenas tardes. Luego. Gracias. Nos vemos, gracias.